Bueno, y volviendo entonces a nuestro punto, pero ahora para registrar los datos de monitoreo de calidad, pues lo que tenemos que hacer es agregar en esta sección. Acá quisiera resaltar que el resultado de nuestra sección anterior se va reflejando acá. El sistema pues va llevando toda la información, pero para esta sección vamos a agregar los datos de monitoreo de calidad. El sistema que hace le sugiere al funcionario de la corporación un nombre, dice que este es un punto de monitoreo, pero pues que está asociado a un punto de captación. El funcionario tendrá que indicar que este es un punto al cual se le hace una única muestra o ocasional o un monitoreo periódico. Le damos clic en siguiente. Él arrastra los datos de la georreferenciación del punto de la captación. No tenemos que volverlos a diligenciar. Acá nos dice que el punto quedó pues ya registrado y vinculado a la base de datos de monitoreo de calidad, y le vamos a empezar a adicionar muestras. Entonces acá funciona exactamente igual como lo habíamos visto anteriormente, en donde yo coloco un número de la muestra de aguas subterráneas y le vamos a decir que es un código, le vamos a decir que se hizo una muestra simple, seleccionamos el laboratorio que nos hizo el análisis, le indicamos cuándo fue la fecha y la hora en la que se hizo esta medición, cuál fue el caudal encontrado, y lo mismo que hicimos la vez pasada, entonces seleccionamos cuál es el parámetro eh, medido. Entonces, pues el registro de parámetros de calidad para aguas subterráneas funciona exactamente igual. Acá vamos a registrar cadmio con un valor, le decimos adicionar, y así podemos ir agregando todos los parámetros que para esa fecha se obtuvieron en la medición. Quería yo acá resaltar una información también proporcionada por IDEAM, que se construyó apoyada en el IDEAM, en relación a cuáles son los parámetros sugeridos para el monitoreo de calidad del agua subterránea, para tener datos de los parámetros descriptivos, los iones mayoritarios, lo que se debe medir como mínimo en los aspectos microbiológicos, pero cuando vamos a hacer ya un monitoreo más riguroso, pues estos son los parámetros para medir metales pesados, sustancias orgánicas y pesticidas. Bueno, y como lo hemos visto en módulos anteriores, las aguas subterráneas en Colombia constituyen un recurso que día a día adquiere mayor importancia, pues son reconocidos tanto por ser fuentes primarias en algunas zonas o son alternas para el aprovechamiento en cuencas con limitado acceso a aguas superficiales. También son clave en obras civiles, túneles, carreteras y proyectos mineros, entre otros. En esta diapositiva lo que estamos mostrando es el flujo que propone el sistema para la documentación de información de agua subterránea. El flujo consiste en que a través del CIRACHE se dé inicio al registro de datos generales del punto, que con él se pueda tener un inventario que esté conformado por los datos de identificación del propietario, tener claridad sobre la localización geográfica, datos sobre la geología y geomorfología, sobre su construcción y diseño, geofísica, la forma como se hace la explotación del agua, y tener claridad sobre posibles elementos que puedan estar afectando la calidad del agua. Entonces, tenemos la sección de diagnóstico sanitario. Lo que propone el IDEAM es que a través de este inventario se esté validando permanentemente la completitud de esta información y que la autoridad ambiental defina acciones para siempre mantener actualizada esta información de sus puntos de monitoreo y de puntos de captación de agua subterránea en su región. Con este inventario, entonces, se propone que exista un plan de seguimiento a cada punto, de forma que se pueda empezar a monitorear información y tener información sobre niveles, sobre hidroquímica, sobre sus caudales, y tener los resultados de las pruebas de bombeo, y así pues tener mejores insumos para conocer el estado del agua subterránea en la región.
Para hacer esto, desde 2009 existe este formulario único nacional para el inventario de agua subterránea. Es un formulario que contiene las secciones que les acabo de mencionar. Acá vemos la información del propietario, la identificación del punto para que pueda ser incluso determinada su ubicación geográfica. Acá tenemos la forma como se solicita que se documente las características topográficas, geomorfológicas, geofísicas, ¿cierto? De la litología, características sobre la construcción de los pozos, el material que se utilizó para su construcción, la forma como se está haciendo su explotación, los datos del diseño en sus diferentes secciones y de profundidad, las características hidráulicas, ¿cierto? El método de medida del caudal cuando se hacen aforos, están los datos de construcciones adicionales que están, digamos, anexos al punto para hacer la explotación. Y acá también se piden unos datos generales sobre las características físico-químicas del agua. Se solicita que se indique cuál es el uso principal del agua en ese predio, y les contaba que también se solicita información del diagnóstico sanitario. Entonces, la idea es documentar si existen, por ejemplo, letrinas cercanas, a qué distancia, charcos, basura, si hay grietas, eh, y pues que esto pueda tener alguna influencia en la calidad del agua. Acá también tenemos otras fuentes puntuales de contaminación como cementerios, pozos abandonados, residuos peligrosos, y también pues se pregunta de dónde provienen estos residuos. Entonces acá están las posibles actividades que pueden estar afectando a eso. Y finalmente el formulario tiene la posibilidad para registrar los datos gráficos y croquis de acceso al pozo. Este es un formulario que muchas corporaciones, muchas autoridades ambientales utilizan en el marco de sus expedientes, pero que el CIRACHE lo dispone para que toda esta información quede sistematizada, pues sea mucho mejor la consolidación de datos de un punto. Rápidamente, para las personas que estén interesadas en conocer y descargar este formulario, en la página del IDEAM podemos encontrar el enlace acá en la parte derecha, pero además está el acceso al instructivo. Entonces acá están descritas todos sus atributos y cuál pues debería ser la forma más adecuada de diligenciar la información. Así como lo vimos para aguas superficiales, el país también cuenta con el mapa de zonas hidrogeológicas para delimitar las unidades hidrogeológicas que se generaron con base en el modelo geológico básico del suelo, que permite reconocer las fronteras tectonoestratigráficas de las unidades acuíferas regionales. Podemos encontrarlo en el portal del SIAC, lo podemos descargar y podemos tenerlo o integrarlo dentro de nuestros sistemas de información geográfico para así poderlo emplear en el momento de registrar puntos de captación de agua subterránea en el CIRACHE o para registrar puntos de monitoreo. Para nuestra demostración, entonces yo descargué la capa disponible en el SIAC. Acá le damos clic, esta es la forma como se revisa la capa. Simplemente le di clic en este botón adicionar, la seleccioné y acá podemos ver entonces nuestro mapa. Entonces, para nuestro ejemplo vamos a utilizar esta opción y vamos a utilizar esta unidad que es la del 15 que pertenece a Valle Medio del Magdalena. Entonces, continuando con nuestro curso, ahora veremos cómo el Sistema de Información del Recurso Hídrico también solicita que se haga un inventario de las fuentes de aguas subterráneas. Para eso, igualmente, ingresamos por la opción Fuentes, le podemos dar clic en la opción Adicionar. Cuando adicionamos podemos indicar que es de tipo de agua subterránea y por eso allí el formulario solicitará que se indique a qué sistema de acuífero nos estamos refiriendo, una descripción, un código, también nos indica
que seleccionemos cuál es la provincia hidrogeológica a la que pertenece y la unidad hidrogeológica. Diligenciamos los datos, el nombre del acuífero, una descripción, seleccionamos entonces el Valle Medio del Magdalena y le damos clic en el botón siguiente. El sistema nos confirma que se registró exitosamente la información y les repito, el sistema nos muestra la información registrada y nos pide que digamos cuáles son los sectores. Acá el sistema digamos que funciona de la misma manera tanto para fuentes superficiales como subterráneas, pero pues el término más adecuado en aguas subterráneas es el uso de sectores. Entonces no olvidemos que nuestro acuífero para nuestro ejercicio va a tener este código AC01 y vamos entonces a empezar el diligenciamiento de un usuario del agua. Le vamos a decir aquí adicionar, vamos a hablar de una persona natural que tiene una cédula de ciudadanía, vamos a poner acá un dato de prueba. El usuario entonces pues tiene un nombre, se va a llamar Pilar. Está lindo. Esto aquí ya está, carrera 88, número 18, 33. Ella vive, a pesar de que estamos registrando un usuario del agua de Boyacá, pues ella puede vivir en Bogotá, ¿cierto? Con un teléfono. Botón siguiente. Ahora el sistema nos va a pedir que indiquemos el nombre del predio donde se encuentra ese punto de agua subterránea. Entonces le vamos a decir cualquier cosa, predio de prueba. La dirección es kilómetro 2, vía, ustedes lo tendrán allí. El predio se encuentra en Boyacá. Vamos a decir que está en Arcabuco. Es muy importante que ustedes, que la autoridad ambiental conozca la cédula catastral del predio, porque eso es lo que nos permite, digamos, tener mejor claridad. El uso del suelo le decimos que es rural, el área del predio le vamos a decir que es de 3 hectáreas. El sistema de referencia, les repito, debe ser Magna Sirgas a una altitud de 2000 metros sobre el nivel del mar. Acá voy a poner rápidamente unas coordenadas de prueba. Esto no tiene coherencia con la realidad, pero para el ejercicio digamos que nos funciona. Esto acá, a ver, 30, 45, y también nos pide pues de pronto que agreguemos una descripción de acceso al predio. Teniendo el predio, que se llama entonces predio de prueba, ¿cierto? Acá está nuestro predio. Él nos muestra acá pues que el predio ya quedó registrado, ¿sí? Y vamos a asociarle una concesión de punto de aguas subterráneo. Entonces vamos a decir adicional a concesión. El sistema nos va a pedir un nombre de expediente, expediente 100. Una resolución de aprobación del caudal es el 100, la fecha en la cual se hizo esa expedición del permiso, ¿cierto? Acá le vamos a dar la fecha inicial, la fecha final, digamos que tiene 5 años de permiso de aprovechamiento de 3 litros por segundo. Y además nos pide datos sobre la fecha de notificación de aprobación del caudal. Todos estos son datos, digamos, que hacen parte del proceso de aprobación de la concesión. Asociado a esta concesión, entonces vamos a agregar la captación como tal. La captación, entonces vamos a decir que es subterránea. Nos pide que pues de todas maneras indiquemos cuál es el área hidrográfica en la que se encuentra, pero que definamos el sistema acuífero. Este fue el que acabamos de registrar. Le damos clic en el botón siguiente. Bueno, nos faltó acá el área, zona y subzona. Entonces, para solucionar esto, igualmente podemos utilizar las capas geográficas nacionales. Vamos a decir que nuestra captación se encuentra, a ver, vamos a revisar acá, en el río Opón, ¿cierto? Vamos a poner que pertenece a Medio Magdalena. Entonces seleccionamos acá el río Opón y le damos clic en siguiente.
nos va a preguntar entonces dónde está ubicado ese punto. A ver, esperemos que cargue acá los municipios. Esperemos un segundo. Podemos irle diciendo que esto está en la cabecera municipal. Habíamos dicho que esto estaba en Arcabuco, ¿no? El tipo de punto entonces es un pozo profundo. Le vamos a poner un identificador, entonces se va a llamar punto de prueba para nuestra capacitación y vamos a decir que no pertenece a la red nacional de monitoreo. Seleccionamos entonces Arcabuco, le damos clic en siguiente. Nos pregunta cuáles son los componentes del sistema de abastecimiento, cuál es el método de extracción. Entonces pues dense cuenta que aquí ya tiene coherencia con los atributos del FUNIES. Nos pregunta si tiene sistema de medición, cuál es el estado de la captación, si existe una continuidad del servicio, si tiene servidumbre, cuál es el caudal de diseño, debe ser coherente con el caudal concesionado. Y las coordenadas geográficas, como les digo, pues acá vamos a utilizar unos datos de prueba, ¿sí? Son indicativos. Ustedes, pues la corporación allá será mucho más responsable con la definición de las coordenadas. Ser, digamos, riguroso con estas coordenadas, pues hace que realmente se pueda comprender la ubicación de los puntos y poder hacer consolidados por departamento o por municipio. Entonces aquí ya tenemos registrado nuestro punto de agua subterránea, ¿cierto? Con los datos que le agregamos, y ahora sí empezamos a agregar la información técnica, que es la que se refiere realmente a el Formulario Único Nacional de Aguas Subterráneas. La idea es que también se definan los usos y que también se vincule toda la información de monitoreo de calidad. Entonces vamos a dar clic en adicionar información técnica y acá aparecen todas las secciones que les mostraba en el documento del FUNIES, ¿sí? Esto que les estaba mostrando anteriormente, pues eso se refleja en las diferentes secciones que ofrece el sistema. Entonces lo primero es conocer el acceso. Entonces ustedes dicen que entrando por el kilómetro 2 vía, como ustedes lo indiquen, se puede agregar un croquis de acceso si es que las condiciones son complejas. Le decimos actualizar, el sistema nos va registrando, y acaba llevando un listado de las secciones que se han ido adicionando a ese punto. Entonces ya documentamos el acceso. Ahora vamos a registrar información de los aforos. Entonces nos pide el método de medida del caudal, el volumen del sistema de almacenamiento, que si es que está anexo, el tiempo de llenado, cuánto tiempo se utilizó y cuál fue el caudal medido, y se puede adjuntar el documento de aforos. Entonces acá podemos agregar la información de aforo. Después le decimos vamos a agregar información sobre construcción y diseño. Entonces nos pide la fecha para saber cuándo se hizo la construcción, cuál es el diámetro interior en pulgadas, exterior, el diámetro de la perforación, cuál es el material de revestimiento que se utilizó, el método de construcción, la compañía encargada, ¿cierto? ¿Quién fue el contratista? Si está colmatado o si está colapsado, acá vamos a decir que está funcionando. La profundidad del entubado. Bueno, esto creo que ya los técnicos en aguas subterráneos pueden ingresar mejores datos. Si se utilizó empaque de gravilla, cuál fue la cantidad, el diámetro, y acá estaba el tema de construcciones adicionales. Entonces es necesario saber si hay un embalse, si hay un tanque, cuál es la capacidad de cada uno de ellos. Entonces vamos a poner acá 30 metros cúbicos, le damos clic en siguiente. Y así vamos agregando y vamos consolidando la ficha de FUNIAS para esta captación de agua subterránea.
vamos a seguir entonces con diagnóstico sanitario, como les mostraba anteriormente. Entonces nos pregunta si hay una letrina, entonces nos pide listo, a qué distancia, si existe un charco, si existe basura, díganos si tiene una cubierta adecuada, si hay cemento alrededor de la captación que también funcione para proteger el agua de infiltraciones, si tiene un sello sanitario. Y acá nos pregunta por esas fuentes de contaminación que veíamos en el formulario. Entonces ven a verlos ubicamos. Acá está. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay de posibles fuentes puntuales de contaminación? Entonces, esto se ve reflejado acá. Diligenciamos los que necesite. Si hay residuos sólidos de origen agrícola, ganadero, hospitalario, pues esto también se refleja aquí. Si hay algún tipo de disposición. Le decimos siguiente. El sistema nos guarda la información. Les repito, acá se va construyendo el formulario FUNIES. Ahora vamos a registrar los datos sobre la explotación, que se refiere a cuál es el método que estamos utilizando. Previamente habíamos dicho que era motobomba, que utiliza energía eléctrica, y bueno, acá ya son los datos técnicos de la bomba. Podemos agregar los datos de las pruebas de bombeo, filtros y fotos del pozo como tal. Le decimos actualizar. Acá va apareciendo nuestra sección. Ahora vamos a agregar datos sobre geofísica. Nos va a preguntar cuándo se hizo esa medición de geofísica, el equipo utilizado, si se utilizó perfilaje eléctrico, sísmica, sondeo eléctrico vertical, también cuál fue la compañía ejecutora. Entonces acá pues cualquier nombre, y acá vienen los datos pues resultantes de resistividad del lodo, temperatura, profundidad del registro, calidad del registro y la posibilidad de agregar el documento para poder tener digamos, el soporte de la sección. Acá quedó geofísica. Después vamos a agregar entonces la información de geología y geomorfología. Entonces nos indica, nos pregunta que le digamos si el pozo está en una colina, en una altiplanicie, una depresión, una ladera, la unidad geológica, la geoforma, dónde está ubicado, ¿cierto? Y la descripción litológica, un consolidado, pero también podemos agregar toda la columna litológica. Y pues ya una de las últimas secciones es la que tiene que ver con niveles, pero pues esto ya es lo que constituye el monitoreo de la que les hablábamos ahorita en el diagrama. Entonces vamos a decir que pues les pide la fecha, la hora, si fue a las 6 de la mañana, cuál fue la profundidad que se obtuvo, el nivel, cuál fue el nivel pisométrico, el nivel medido, el tipo de nivel, el método con que se hizo esa medición, el instrumento, y le damos clic en aceptar. Bueno, y entonces acá para el ejemplo pues agregué varias mediciones de niveles que ustedes saben que es la distancia desde el terreno hasta el punto donde aparece el agua. Esto pues se registra en metros, pues la idea es que siempre tengamos claridad sobre la elevación. Esto permite, mejor dicho, decir cuál es la elevación en el lugar, digamos teniendo en cuenta el nivel freático y la superficie piezométrica del acuífero. Entonces, cuando la autoridad ambiental termina de registrar la información y, digamos, lo va haciendo diariamente en el marco de sus actividades de monitoreo, puede ingresar a la sección de consulta de información del CIRACHE. Estos datos los podemos ver acá donde dice monitoreo piezométrico. Buscamos nuestro acuífero. Acá pues saldrían todos los puntos de captación de agua subterránea o puntos de monitoreo que tienen estos datos. Le decimos, acá seleccionamos el que utilizamos para nuestra prueba, le decimos buscar y efectivamente pues acá se va a reflejar los datos que registramos en nuestro ejemplo. Entonces acá está nuestro acuífero, las fechas, dense cuenta que estos son los valores que ingresamos, y a partir de esto pues
facilitaría mucho conocer el comportamiento del acuífero y digamos de las condiciones en ese punto.